La casa estaba extrañamente tranquila, como si el aire mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de ocurrir. María caminaba lentamente por el pasillo, sintiendo el leve crujido del suelo bajo sus pies descalzos. Una mano descansaba sobre su vientre de 7 meses, moviéndose de forma instintiva cada vez que el bebé se agitaba suavemente, como si también percibiera la tensión que llenaba el ambiente. En la otra mano, sostenía una pequeña maleta gris que había preparado con lo esencial. No era pesada, pero sus brazos temblaban por el cansancio emocional que llevaba encima. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Había pasado la noche sentada en la cama, mirando el teléfono que había dejado sobre la mesa de noche después de escuchar aquella conversación que jamás debió haber oído. No había sido su intención espiar, pero el destino, o la casualidad, hicieron que escuchara cada palabra que Daniel le decía a otra mujer, con una dulzura que hacía años no usaba con ella. Recordaba perfectamente cómo su corazón se había encogido al escuchar las risas compartidas, los planes que hablaban de un futuro sin ella, sin el hijo que llevaba dentro. Mientras avanzaba por el pasillo, sus dedos rozaban las paredes decoradas con fotografías familiares. En una de ellas, aparecían ella y Daniel, el día de su boda, sonriendo bajo un cielo despejado. Se detuvo unos segundos frente a esa imagen. Sus labios temblaron, pero no lloró. Las lágrimas parecían haberse agotado durante la madrugada, cuando la realidad finalmente se había asentado en su mente. Desde la sala llegaban murmullos acompañados de risas suaves. El sonido atravesó su pecho como una aguja fina. Reconocía perfectamente la risa de Daniel, relajada, despreocupada, como si el mundo estuviera en perfecto orden. Otra voz femenina lo acompañaba, una voz que María había escuchado solo una vez por teléfono, pero que ahora resonaba con claridad en su casa, en su espacio, en el lugar donde había construido tantos recuerdos. María respiró profundamente, para evitar que su cuerpo comenzara a temblar más de lo que ya lo hacía. Dio unos pasos más, deteniéndose cerca de la entrada de la sala. Desde allí, podía verlos. Daniel estaba sentado en el sofá, inclinado hacia Laura, hablando con entusiasmo. Sus gestos eran animados. Sus ojos brillaban de una forma que María no veía desde hacía mucho tiempo. Laura sonreía, tocando su brazo ocasionalmente, completamente cómoda, como si perteneciera a ese lugar. Por un instante, María sintió una punzada aguda en el pecho, una mezcla de dolor y traición que amenazó con romper su compostura. Su mano se aferró con más fuerza a la maleta, y su otra mano acarició lentamente su vientre, buscando calma, recordándose a sí misma que ya no estaba sola, que debía ser fuerte, por el pequeño ser que dependía completamente de ella. Se quedó observándolos unos segundos más. Ninguno de los dos notó su presencia. Aquella invisibilidad fue lo que terminó de romper algo dentro de ella. No era solo la infidelidad, era la facilidad con la que Daniel había reemplazado la vida que habían construido juntos. Con movimientos lentos y silenciosos, María retrocedió hacia la puerta principal. Cada paso parecía pesar toneladas, como si la casa intentara retenerla. Al llegar junto a la mesa cercana a la entrada, dejó cuidadosamente la maleta en el suelo. Sus manos temblaron mientras se quitaba el anillo de matrimonio. Lo sostuvo entre sus dedos durante unos segundos, observando cómo la luz reflejaba en el metal, recordando el día en que Daniel lo había deslizado en su dedo, prometiéndole amor eterno. Su respiración se volvió inestable, pero logró mantener el control. Colocó el anillo sobre la mesa, justo al lado de las llaves de la casa. El sonido metálico al tocarlas fue casi imperceptible, pero para ella sonó como un cierre definitivo. Miró alrededor una última vez. Observó los muebles que habían elegido juntos, las cortinas que había cosido durante los primeros años de matrimonio, y el pequeño cuarto al final del pasillo que había preparado con ilusión para su bebé. Sus ojos se detuvieron en esa puerta cerrada, y una expresión de dolor silencioso cruzó su rostro. El bebé se movió nuevamente dentro de su vientre. María apoyó ambas manos sobre su barriga, cerrando los ojos unos segundos, mientras intentaba calmar la tormenta que sentía
en su interior. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones de aire, y cuando los abrió nuevamente, había una determinación tranquila en su mirada. Se inclinó para tomar la maleta y caminó hacia la puerta. Giró el picaporte lentamente, cuidando que no produjera ruido. La puerta se abrió dejando entrar una corriente de aire fresco, que rozó su rostro, como si el mundo exterior la invitara a seguir adelante. Antes de cruzar el umbral, giró la cabeza una última vez hacia el interior de la casa. Las risas desde la sala continuaban, ajenas a su partida, ajenas al final de una historia que para ella había significado todo. Sin decir una palabra, salió. Cerró la puerta con cuidado hasta escuchar el suave clic del seguro. Permaneció unos segundos frente a la entrada, conteniendo la respiración, sintiendo el peso de la despedida caer sobre sus hombros. Luego, ajustó la maleta en su mano, acarició su vientre una vez más, y comenzó a caminar lentamente, alejándose en silencio hacia un futuro incierto, pero suyo. Minutos después de que la puerta principal se cerrara con aquel suave clic, la casa quedó sumergida en un silencio extraño, casi incómodo. Daniel seguía sentado en el sofá junto a Laura, pero algo en el ambiente había cambiado. Las risas se fueron apagando poco a poco, como si una presencia invisible hubiera atravesado la habitación. Daniel frunció ligeramente el ceño, mirando alrededor con confusión, tratando de identificar qué era lo que le causaba esa sensación repentina de inquietud. Laura continuaba hablando sobre un viaje que había estado planeando, describiendo playas, hoteles y noches llenas de diversión. Pero Daniel ya no estaba prestando atención. Su mirada se desvió hacia la entrada de la casa. Algo en su mente parecía encender una alarma silenciosa, una sensación incómoda que le revolvía el estómago sin explicación clara. Se levantó lentamente del sofá, ignorando la pregunta que Laura acababa de hacerle. Caminó hacia la mesa cerca de la puerta principal y se detuvo en seco al ver las llaves. Sus ojos se abrieron con sorpresa al notar el anillo de matrimonio cuidadosamente colocado junto a ellas. Durante un segundo, su mente se negó a procesar lo que estaba viendo. «No», murmuró casi sin aire, mientras tomaba el anillo con manos temblorosas. El metal frío contra su piel provocó una oleada de recuerdos que lo golpearon con fuerza. Su respiración comenzó a acelerarse. Miró alrededor como si esperara que María apareciera en cualquier momento, como si todo fuera un malentendido. «María», llamó en voz alta, caminando rápidamente hacia el pasillo. No hubo respuesta. Su paso se volvió más rápido, casi desesperado, mientras abría la puerta de la habitación principal. Las puertas del armario estaban abiertas. Algunas perchas vacías se balanceaban suavemente, moviéndose con el aire que entraba por la ventana entreabierta. Daniel sintió como un nudo se formaba en su garganta. Observó los cajones abiertos, los espacios donde antes estaban las cosas de María y que ahora parecían huecos imposibles de llenar. Su respiración se volvió errática. Caminó hacia la cama, pasando la mano por las sábanas, como si intentara encontrar algún rastro de ella. Notó la ausencia de su almohada, el espacio vacío en el tocador, donde siempre dejaba sus perfumes y cremas. Cada detalle confirmaba lo que su mente se resistía a aceptar. «No, no, no», repitió, negando con la cabeza mientras retrocedía. Un golpe seco resonó cuando empujó una silla que terminó cayendo contra el suelo. El sonido hizo que Laura apareciera en la puerta de la habitación, observándolo con expresión confundida y preocupada. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó con cautela. Él no respondió. Caminó de un lado a otro, pasando sus manos por el cabello, respirando con dificultad. De repente, golpeó la pared con el puño, dejando escapar un grito ahogado lleno de frustración y desesperación. Laura dio un paso hacia atrás, sobresaltada por la intensidad de su reacción. Nunca lo había visto perder el control de esa manera. Siempre lo había conocido como alguien seguro, tranquilo, incluso encantador. Pero el hombre que tenía frente a ella parecía completamente distinto, dominado por el pánico y el arrepentimiento. «Ella se fue», murmuró Daniel finalmente, con la voz quebrada. Se dejó caer sobre el borde de la cama,
mirando el anillo que aún sostenía entre sus dedos. Sus hombros comenzaron a temblar mientras intentaba controlar su respiración. Se llevó todo. Añadió en un susurrón: se llevó mi familia. Laura permaneció inmóvil en la puerta. Un frío incómodo recorrió su espalda mientras observaba la escena. Por primera vez, comprendía el peso real de la situación. Aquella relación que había comenzado como algo emocionante y secreto, ahora parecía rodeada de consecuencias que nunca había considerado completamente. Tal vez solo salió a caminar. Intentó decir, aunque su propia voz sonó insegura. Daniel levantó la mirada hacia ella, con ojos enrojecidos, llenos de una mezcla de dolor y culpa. Negó lentamente con la cabeza. Dejó su anillo. Dejó sus cosas. Respondió con dificultad. Ella sabía. Lo sabía todo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad imposible de ignorar. Laura sintió como su estómago se encogía. Observó el desorden en la habitación, el silencio pesado que llenaba cada rincón, y por primera vez sintió que aquel lugar no le pertenecía en absoluto. Daniel se levantó de repente. Caminando de regreso hacia el pasillo, con pasos desorganizados, miró hacia la puerta del cuarto que habían preparado para el bebé. La abrió lentamente. El interior estaba intacto, decorado con colores suaves, con una cuna cuidadosamente armada y pequeños juguetes colocados con cariño. Aquella imagen pareció derrumbar lo poco que quedaba de su compostura. Sus piernas cedieron y se apoyó en el marco de la puerta, respirando con dificultad, mientras observaba el espacio vacío que representaba todo lo que estaba perdiendo. Laura lo observaba desde la distancia, sintiendo un miedo que no lograba explicar del todo. No era solo miedo a su reacción, sino miedo a la realidad que se desplegaba frente a ella. La emoción y la adrenalina que había sentido al inicio de la relación se transformaban ahora en una sensación pesada de culpa. Daniel deslizó su mano sobre la baranda de la cuna, cerrando los ojos con fuerza. Su respiración sonaba entrecortada, y un temblor recorrió su cuerpo mientras apretaba el anillo en su puño. Laura dudó si acercarse o retirarse. Sus pies permanecían clavados al suelo mientras observaba al hombre, que minutos antes había estado riendo despreocupadamente. La casa entera parecía haber cambiado, llena ahora de un silencio denso, cargado de errores, consecuencias y un vacío que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar.